vez es más común que las personas opten por una cirugía para modificar algunos aspectos de su cuerpo con los que no están conformes, pero es bueno tener en cuenta que los resultados van a depender mucho de cada caso, por lo que a la hora de someterse a una intervención se debe ser bien realista. Queremos ahondar más en este tema, para eso estamos aquí en el estudio con el doctor Patricio Covarrubias, él es cirujano de la clínica Sara Moncada, con quien por supuesto vamos a profundizar en estos temas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, usted lo decía antes de la entrevista, hay un tema de expectativas que muchas veces pareciera ser que no se ajustan a la realidad. ¿Qué es exactamente lo que pasa en ese plano? Lo que pasa es que habitualmente la cirugía plástica, que es habitualmente una cirugía que ha aumentado mucho su popularidad, sobre todo en la prensa, en la televisión, la gente puede tener expectativas que son un poco irreales a veces en cuanto a lo que se puede obtener en cuanto a resultados. No hay que olvidar que esto nunca deja de ser una cirugía, un procedimiento quirúrgico, lo que tiene sus riesgos, lo cual deben ser analizados siempre en profundidad con cada uno de los pacientes, y no es posible a veces obtener resultados que los pacientes puedan tener en su cabeza, digamos. Claro, a ver, pero vamos por temas súper específicos y de acuerdo también a su experiencia. ¿Quiénes se manifiestan con más disconformidad, podríamos decir? ¿Hombres, mujeres? La verdad es relativo, depende mucho, a veces muchos los pacientes... mujeres habitualmente, pacientes más jóvenes que pueden tener a veces expectativas que no son muy realistas en cuanto a lo que pueden obtener con la cirugía, y a veces pacientes hombres también que piensan que es una cosa que pueden rápidamente estar de vuelta en su trabajo, no necesitan tiempo de recuperación, tienen expectativas que a veces no van a tener cicatrices, son todas cosas que hacen que los pacientes uno tenga que explicarle con mucho detalle cuáles son los objetivos que uno puede obtener y los resultados que pueden tener ellos también. Doctor, una de las cirugías más solicitadas, me imagino, sigue siendo la cirugía de mamas, ¿verdad? Sí. De aumento de busto. Sí, así es. Esa sí. debe ser una de las más solicitadas por las mujeres. Me imagino que ahí hay un tema con la cicatrización y por supuesto habrá mujeres que esperarán, a lo mejor digo, y por eso me gustaría saber su opinión, que ojalá les queden las menos señales posibles, pero me imagino que eso tampoco es posible, ¿verdad? Claro, porque todo depende también de las características de cada paciente, los pacientes de cada mama, de cada tórax, y también depende del tamaño del implante que uno quiera colocar y el tamaño del implante que la paciente pueda recibir. Hay pacientes a veces que quieren tener a lo mejor implantes muy grandes, pero son pacientes que no podemos colocar por las características de su piel y del tamaño de su tórax y de su mama un implante demasiado grande, por lo tanto, y también eso conlleva que vayamos a tener cicatrices que puedan ser de distinto tamaño, de distintas ubicaciones también. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Porque he sabido que, claro, hay un tema también ético detrás, ¿no? O sea, cómo se puede, en definitiva, practicar una intervención cuando todo dice que no es prudente, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que quiera ponerse un busto muy superior, incluso a la capacidad torácica, como dice usted, al estiramiento, a la capacidad de estiramiento de su piel, en fin. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí nunca hay que olvidar y discutirlo bien con la paciente lo que uno pueda realizar y lo que también es estético. No hay que olvidar que esto también tiene un aspecto estético, un aspecto de arte y un aspecto de la parte quirúrgica. Uno de los riesgos que pueda tener para la paciente, que se vaya a abrir una herida, que vayan a haber más riesgos de infección, que vaya a haber deformidades de la mama. La idea no es tratar de no deformar un cuerpo, sino que se vaya viendo cada vez más hermoso. Y también lo que sea preponderante y sea también simétrico con las otras partes de su cuerpo. Entonces, si una paciente tiene una idea de que vamos a colocar un busto de mucho tamaño, por ejemplo, o hacer una cirugía de liposucción en que vayamos a, por ejemplo, quitar estrías de un abdomen, que son secuelas que han quedado de un embarazo, eso con una liposucción, por ejemplo, no se puede solucionar y lamentablemente ahí tenemos que hacer una cirugía de abdominoplastía, hacer cicatrices, que obviamente tratamos de que se escondan lo más posible, pero las cicatrices siempre están ahí. Con los cuidados habituales que uno les puede dar a la paciente, se ven lo menos posible, pero no hay que olvidar que siempre están ahí las cicatrices. Doctor, hay temas que también tienen que ver con, por ejemplo, las cirugías de cara. Me imagino que, claro, esto depende también de la edad y es súper delicada esa zona porque, claro, está más a la vista. Sí. ¿Qué cosa le dice usted a una paciente que quiere hacerse un lifting, por ejemplo? Bueno, uno es que los lifting han ido cambiando mucho con el tiempo, cada vez son menos agresivos, no son las cirugías que se hacían antiguamente, que eran grandes cirugías. Eso ha evolucionado mucho, la cirugía plástica cada vez son cirugías menos agresivas, con menos inflamación. La idea es que el paciente pueda estar de vuelta en su actividad lo antes posible, pero eso no quita que haya que tener un tiempo de recuperación, un tiempo de reposo, que el paciente se cuide del sol,
se cuide sus cicatrices del sol, que se cuide de la inflamación y también las expectativas que pueda tener la paciente, que uno puede refrescar un poco la cara, quitarle un poco la cara de cansancio quizás que se pueda ir obteniendo con la flacidez de los tejidos durante los años, pero no vamos a transformar a una persona de 60 años en una persona de 20 años. Por eso le pregunto, porque ¿dónde está el límite? Capaz que una persona efectivamente quiera volver a una cara que no es posible, ¿verdad? O sea, ¿Cómo se plantea ahí? ¿Esa responsabilidad definitivamente del médico? Por supuesto, ahí uno tiene que ser bien claro con la paciente para que no haya falsas expectativas. En el fondo, uno dejarle claro al paciente, tanto en cirugía de rostro y en toda la cirugía plástica, uno dejarle claro hasta dónde uno puede llegar. Y hasta dónde uno puede llegar es lo que podamos hacer con su cuerpo, con su característica, darle un poco más de refrescamiento facial, por ejemplo, o de una mama más grande, más bonita, un cuerpo más bonito, pero no vamos a prometer cosas, por ejemplo, que pueda llegar una paciente con una foto de alguna persona y quiero ser igual a esta persona. Es imposible, eso es estar inventando, ¿no? Doctor, pero entre las cosas que es necesario dejar claro respecto a las expectativas y lo que se puede y lo realista, también hay un tema que tiene que ver con la cantidad de cirugías que se deben repetir cuando una cirugía, por razones normales, digamos, necesita reparaciones. Por ejemplo, volviendo al caso de la mama o volviendo a no sé, quizás una cicatriz que no quedó bien, qué sé yo, que se desarrolló mal el caso, por ejemplo, de una cicatrización. ¿Qué pasa ahí? Son cosas que pueden ocurrir, eso también tiene que tenerlo claro el paciente. O sea, uno puede, aquí en medicina, partiendo de medicina, no hay que olvidar que esto es un acto médico, desde el principio es un acto médico. Entonces, desde que es un acto médico, la medicina nada es 100%. Y hay pacientes que pueden evolucionar muy bien y pueden evolucionar sin problemas su cicatrización, pero hay pacientes que pueden tener algún problema, que la cicatriz se vaya a infectar o que se vaya a abrir, que con los cuidados habituales no debería ocurrir, pero puede pasar. El paciente tiene que estar al tanto de los riesgos de las cosas que pueden ocurrir. Eso es muy importante lo que usted señala, doctor, porque en algún momento, yo no sé si todavía continúa, se vio acá en Chile como un boom, pero respecto de lo que era irse a operar a Argentina, sí. ¿verdad? Y el tema es que todo el postoperatorio y todas estas cirugías reparatorias, cuando se producen problemas, qué sé yo, en fin, bueno, ¿cómo se puede en definitiva establecer una situación así cuando uno se ha operado en otro lugar? La verdad es que no se puede. Cuando el paciente decide irse a operar al extranjero o en otro lugar, incluso en una ciudad a lo mejor lejos de donde uno está trabajando, hay que decirle al paciente que uno necesita por lo menos tenerlo controlado por lo menos un par de semanas, 2 a 3 semanas al menos en la recuperación inicial, para evaluar que no haya ninguna complicación. El paciente que se va a operar lejos, por ejemplo, vuelve al país y tiene una complicación que con el implante o se abrió la herida, cualquier cosa, no está su cirujano que sabe qué es lo que le hizo, sabe qué procedimiento realizó, por tanto cómo repararlo, y en el fondo queda desvalido y tiene que acudir con cualquier otro especialista que con gusto lo podemos atender, pero no tenemos la misma sabiduría de lo que él hizo desde un principio con su cuerpo. Doctor, ¿y qué pasa con estos casos donde los pacientes quieren en una sola operación operarse varias cosas? ¿Eso ha cambiado en términos de lo que se hace hoy día? Siempre, bueno, cada vez probablemente se ha ido aumentando lo que le llamamos nosotros policirugía, que son cirugías combinadas, digamos, y hasta cierto punto se puede realizar, pero hay cirugías obviamente que no podemos combinar. Y básicamente por dos cosas. Uno, porque esto es un procedimiento quirúrgico, como procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos. Y uno de los riesgos importantes es el tiempo que el paciente permanezca en el pabellón. ¿Cuál es el tope? La verdad es que depende un poco de los procedimientos que se realizan, pero lo ideal es no pasarse de unas 6 horas máximo de cirugía. Y que usted dice que hay ciertas cirugías que no se pueden combinar, ¿como cuáles? Por ejemplo, a lo mejor no es muy recomendable combinar una cirugía de cuerpo con una de rostro, porque... ¿Usted dice una abdominoplastía? Una abdominoplastía, por ejemplo, con un lifting facial, porque estamos o una liposucción, por ejemplo, con un lifting facial, a veces sí se puede realizar, pero hay que conversarlo muy bien, el caso a caso, con cada uno de los cirujanos, con cada uno de los pacientes. El cirujano tiene que conversarlo con él porque hay casos excepcionales, digamos, pero habitualmente, porque estamos trabajando dos zonas muy distintas, si por ejemplo se hace una liposucción y después sangra en el rostro, puede haber hematomas y complicaciones. Entonces, la idea es limitar las complicaciones a lo más posible. Doctor, cuando llega un menor de edad con su madre, hablemos de una niñita, por ejemplo, no hablemos de niñita, pero quizás de 14, 15, 16, ¿usted es partidario de que en estos casos se opere solamente cuando la joven es mayor de edad? Yo creo que depende de la cirugía, pero por ejemplo hay pacientes que a lo mejor llegan a esa edad con su madre y que llegan, por ejemplo, por algún problema, por ejemplo, orejas que están en asa, que le llamamos nosotros orejas aladas, o por algún problema de nariz, y que si la paciente ya ha terminado su crecimiento nasal,
que habitualmente se ocurre después de los 15, 16 años, todavía no es mayor de edad, pero sí le está complejando, quizás en esos casos sí podemos realizar cirugías, pero a lo mejor en pacientes que no han terminado su desarrollo y son cosas importantes para su cuerpo, por ejemplo, la mamoplastia de aumento, las mamas, o incluso una liposucción, quizás en esos casos debemos ser más prudentes y tratar de que la paciente sea mayor de edad, todavía tiene tiempo a que se desarrolle su cuerpo, se termine de desarrollar su cuerpo y pueda manejar esto, por ejemplo, con ejercicio, en el caso de la liposucción. Bueno, sin duda que finalmente todo queda, yo diría que en manos de la ética también médica, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cerramos estos 30 minutos, pero ya volvemos.